Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos nuevamente a su podcast sobre la roca. El día de hoy, pues como ustedes ven, nuevamente estamos, estamos recordando viejos tiempos acá con nuestro hermano Brian. Bienvenido, Brian, hace tiempo que te extrañábamos por estos lares. ¿Cómo Buenas estás? noches Juan Carlos, buenas noches hermanos también que nos están viendo ahí desde su casa. Y sí, no, después de tiempo volvemos como que inicia al inicio, y Juan Carlos conmigo, ¿no? Dirigiendo ese tiempo de video podcast en un formato distinto, Así ¿no? es, Pero gracias a Dios aquí también dispuestos, ¿no? A poder conversar, aportar acerca del tema que tenemos en esta noche. así es. Y es que para este mes, Brian, te cuento un poco, para este mes vamos a profundizar en temas que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Sencillamente porque estamos en época navideña y la Navidad, pues, ¿qué es la Navidad? La Navidad es Jesús. Jesucristo es la Navidad. Entonces vamos a estudiar o vamos a profundizar en una serie de temáticas que nos van a ir demostrando que Jesucristo realmente fue una persona cercana al hombre y que estuvo muy pendiente de cada uno de los detalles de la humanidad y eso está vigente hasta el día de hoy, ¿no? Y en esta Navidad pues tenemos que recordar eso porque es un tiempo especial para recordar a nuestro Señor Jesucristo. Y así pues, Brian, vamos de frente al estudio, ¿te parece? Amén, amén. Y bueno, sí vamos a ver un poco de cómo no solamente nosotros creemos en Jesús por fe, Así ¿no? es. Sino que también hay datos relevantes que nos hacen saber y entender que nuestra fe se fundamenta en ello, pero obviamente el paso de fe es lo más importante en un cristiano, ¿no? Y yo estoy seguro que nuestros hermanos, nadie en su casa duda de Jesús, pero acá vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Porque siempre es bueno también conocer, saber, ¿no? Y tener ese conocimiento. Por ahí siempre hay personas que hacen preguntas y esto nos puede ayudar en el momento. Así es, así es. Así que vamos de frente con algunos datos históricos eh, sobre algunos datos arqueológicos. Vamos a iniciar con datos arqueológicos sobre lo que es la humanidad de Jesús, ¿no? ¿Qué datos arqueológicos tenemos, Brian, entre los datos que de alguna manera suman a esta verdad, ¿no? Claro, primero Juan Carlos tendríamos que decir que la ciencia, ¿no? Que siempre ha estado buscando, ¿no? De alguna manera demostrar que Dios es real, en este caso, en el tema de hoy particularmente y este mes, hablando de Jesús. Y a veces dicen, pues la Biblia no es suficiente, ¿no? Y algo que por ahí tal vez pocos, ¿no? Hacen notar es que la Biblia no es un libro científico, ¿no? No se escribió para demostrar que Jesús es real, no se escribió para demostrar que Dios es real, sino que Así la es. Biblia da por hecho que Dios existe, la Biblia da por hecho que Jesús es el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo es el que obra en nuestra vida ahora, ¿no? Entonces la Biblia no tiene que demostrar esas cosas. Un científico siempre va a preguntar, ¿no? El cuándo y el cómo, ¿no? Yo Así es. veía hace poco un video de una persona que hablaba de esto, decía, si yo preparo una torta de chocolate, un científico puede venir, ¿no? Y determinar con qué ingredientes se hizo, ¿no? Y cuánto tiempo tiene de vigencia, ¿no? Y cuánto tiempo en cuánto tiempo puede vencer o caducar. Claro. Pero lo que ese científico no va a determinar es quién lo hizo y por qué lo hizo, ¿no? Porque eso solamente lo sabe la persona que lo hizo, el propósito para el cual lo hizo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la existencia de Jesús, ¿no? Y con la existencia de la humanidad y todo en general. La ciencia puede demostrar muchas cosas, y de hecho lo que vamos a ver hoy es parte de la ciencia, ¿no? Los Correcto. datos históricos, arqueológicos y demás, ¿no? Son parte de lo que la ciencia puede demostrar, ¿no? Y puede decir, oye, sí, esto sí existió. Y sobre esa base nuestra fe tiene que actuar entonces para el por qué, ¿no? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué envió a su Hijo? ¿No? ¿Y quién fue el que dio su vida por nosotros? Fue Dios mismo, ¿no? A través de Jesús. Entonces, esas son las cosas que solamente va a poder responder la fe, ¿no? Pero hoy vamos a centrarnos un poco en lo que la ciencia nos puede dar y a partir de ahí, ¿no? Hacer que nuestra fe también sea válida, ¿no? Así es. Entonces, empezamos con datos arqueológicos. Empezamos con los datos arqueológicos, Juan Carlos, y uno de los primeros datos arqueológicos que vemos también ahí en pantalla es la piedra de Poncio Pilato, ¿no? Así Se dice que es. esta piedra, ¿no? Que fue descubierta tiene, ¿no? los nombres de Poncio Pilato, y Poncio Pilato fue un personaje, digamos, clave en la historia de Jesús, ¿no? Como todos lo sabemos,
¿no? La mayoría lo conoce como el que se lavó las manos, y literalmente así lo hizo. Y pues Poncio Pilato, este es el único dato arqueológico, ¿no?, que puede verificar que Poncio Pilato verdaderamente existió, y no solamente existió, sino que también estuvo en medio de este tiempo, ¿no?, en el que Jesús, la Biblia registra, también estuvo, también vivió, y que fue gobernador sobre todo, ¿no?, de Judea. Entonces, este es un dato arqueológico que nos da a entender, ¿no?, que si este personaje existió, entonces lo que la Biblia nos escribe acerca del relato, acerca del contexto, es verídico. Es verdad, claro. La intención, o mejor dicho, el hecho de identificar una pieza arqueológica real con esta inscripción, ¿no? Ahí en la inscripción en letras romanas dice Poncio Pilato, prefecto de Judea, ¿no? Dice prefectus judaesie, ¿no? En el vocablo latín de la época, da muestra clara de que el personaje que relata la Biblia fue un dato, un personaje. Gobernador de Judea en ese tiempo, En ese tiempo. la Biblia, ¿no?, justamente da a conocer que Jesús vino como ser humano, ¿no? A propósito de Pilatos, te cuento que estábamos el otro día estudiando, en el estudio bíblico los jueves, estábamos reflexionando un poquito sobre Pilato, ¿no? Cuando Pilatos le preguntaba al Señor Jesucristo sobre las cosas, ¿no? Porque lo habían traído Herodes lo había mandado donde Pilatos a Jesús, y el Señor Jesucristo no respondía nada, se quedaba callado. Y le preguntaba más cosas y no le respondía nada, entonces Pilatos como que se le suben los humos un poquito y dice, o sea que no me contestas nada, le dice, ¿no sabes que yo tengo poder para crucificarte o para dejarte vivo? Entonces el Señor Jesucristo le responde, ¿no? Tú no tienes autoridad si es que alguien más arriba no te la ha dado, ¿no? Entonces, aquí el Señor Jesucristo le da una enseñanza, ¿no? Le da la enseñanza de que la autoridad que ha sido delegada tiene que ser de alguna manera para poder administrarla en pos de la justicia y no en pos de asuntos personales o lo que a ti te parece, ¿no? Claro, acá hay una connotación bastante política, ¿no?, en lo que tú estás hablando, y seguramente puede servir de base también para futuros estudios, ¿no?, acerca de la política que ya se nos viene ya en los próximos. De hecho que sí, ¿no? Y bueno, sí, ¿no? Eso sucede, hermanos, así que tenemos acá una prueba arqueológica de este personaje, ¿no? Para algunos un personaje de repente confundido por el momento que le tocó vivir, para otros totalmente negativo, ¿no? Y puede haber visiones divididas. En realidad este varón tenía mucho cuidado o mucho temor de su posición política. A él lo más le interesaba su posición política. No le interesó la justicia, sino Pero en medio de la situación en la que le tocó vivir, que fue definitivamente particular, ¿no? Se ve, o sea, bueno, la Biblia así lo da a entender, ¿no?, a través de los evangelistas, como que trataba de buscar la manera, ¿no?, de que Jesús fuera libre porque sabía que era inocente. Pero claro, por encima estaba su posición, estaban sus intereses. Así es. Vamos a otra prueba arqueológica que da muestra de, ahí está, el osario de Caifás. El osario de Caifás. Tenemos también una segunda prueba arqueológica, y ese es otro de los personajes, ¿no?, que es bastante, digamos, central, ¿no?, o importante dentro de la vida de Jesús, sobre todo en esta última parte de la crucifixión. Y se dice pues que el osario era un lugar donde reposaban los huesos de los muertos, ¿no?, ahí los colocaban. En este osario se encuentra el nombre, ¿no?, de este personaje, Caifás, ¿no?, y estamos hablando de ese Caifás que era sumo sacerdote, ¿no?, en el tiempo que Jesús fue crucificado. Así, más o menos para darles a entender un poquito o explicarles qué es un osario. Era una caja especial, era una caja donde se solía guardar esqueletos de las personas fallecidas después de cierto tiempo, ¿no? O sea, ustedes saben que cuando una persona es enterrada, con el pasar del tiempo se desintegra el cuerpo y los huesos, todo. Ajá. Entonces, como una costumbre judía, cada cierto tiempo, creo que algo de
20 años más aproximadamente, entre 15 a 20 años, iban a la tumba de esa persona importante de la familia, rescataban los huesos y lo ponían en esta caja, en este osario, ¿no? Entonces, en este caso se encontró el osario de Caifás, el sacerdote o el sumo sacerdote que ya sabemos pues el desenlace, ¿no? Como enfrentó a Jesús por un asunto político, religioso y todo lo demás, ¿no? Un tema de poder también, ¿no? Justo como Poder. hablábamos de Pilato, pero en este caso algo más interno, ¿no? Así es, ¿no? Así que también se corrobora en cierto modo, ¿no?, que Caifás, ¿no?, existió, ¿no? Otras de las referencias bíblicas que tenemos en la Biblia acerca de Jesús. Entonces podríamos entender y conocer que si Caifás, Pilato, pues son personajes que se comprueba que históricamente existieron, Jesús, de quien tanto se habla, y no solamente hablaron esos personajes, sino hablaron muchas personas durante mucho tiempo, entonces también es un personaje que sí existió. Que sí existió, ¿no? Entonces, como persona. Ahí vamos encontrando ya más argumentos para entender que la existencia de nuestro Señor Jesucristo sí fue real, es real, fue verídica, ¿no? Vamos al siguiente punto. Ahí tenemos el estanque de Siloé. El estanque de Siloé. Y este es muy simpático, ¿no? Fue encontrado, si no me equivoco, en los primeros años del siglo pasado. En el 2004, exactamente. Creo que en el 2004 se excavó la última parte Se excavó la última parte, sí. Se llegó a comprobar que era uno de estos lugares, ¿no? Así es. Que justamente también se mencionan en la Biblia, ¿no? Donde mandaron al ciego de nacimiento a que se lavara los ojos. Así es. Y ahí, bueno, pues hay varias historias, ¿no? Cerca están los estanques donde se mandó a este personaje cojo que se echara. O sea, hay varios, en esta zona del templo hay varios estanques que relatan, pues, ¿no? La historia. Bethesda es el otro estanque que también se menciona en la Biblia. Y bueno, el que visite Israel seguramente podrá dar fe también de que hay lugares, ¿no?, retratados, ¿no?, nombrados en la Biblia, que son reales. Así es. ¿no? Lo que ya de alguna manera quita todo sentido de mito, ¿no? Porque algunos dicen, no, que Jesús fue un gran maestro, un mito, ¿no? Pero los mitos normalmente se forman alrededor de nombres parecidos a la realidad, ¿no? Falsos totalmente, alrededor de personajes que no existieron, ¿no? Porque así es la mitología. Pero en este caso vemos que en el caso de Jesús hay personajes que la historia comprueba, ¿no?, con evidencias, ¿no?, reales que existieron, y también tenemos lugares, ¿no?, lugares que existieron, lugares reales, ¿no?, que Jesús utilizó, digamos, en este caso para los milagros. Imagínense, hermanos, que estos lugares, imagínense que estos lugares tienen ya 2000 años, ¿no?, de relato, ¿no? O sea, hace 2000 años fueron testigos de los pasos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por esas piedras que están en esa imagen, por ahí pasó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Claro, y toda esta evidencia, bueno, alguno dirá, pero Brian, eso ya lo sabíamos, ¿no? Eso ya más o menos como que entendíamos, ¿no? Pero siempre es importante poder revisar, poder ver una vez más, saber que la evidencia de que Jesús existió es real, porque no hay ningún historiador serio que pueda salir a decir que Jesús es un mito o que Jesús no existió. No, lo que te van a salir a decir es otra cosa, ¿no? Pero negar que Jesús verdaderamente existió es casi imposible, ¿no? Y precisamente vamos a los datos históricos ahora, ¿no? Vamos a los datos históricos con respecto a la existencia de nuestro Jesucristo. El primer punto, ¿quién está ahí? Tenemos al popular y conocido historiador judío Flavio Josefo. Flavio Josefo, ¿no? Conocido como Josefo, ¿no? Josefo, así es. Es un historiador judío, escribió bastante también para la audiencia romana, Josefo, y en sus escritos, ¿no? Porque él es un historiador, ¿no? Entonces él se basaba justamente en recopilar, ¿no?, historias del pueblo judío, ¿no?, y poder, ¿cómo dice lo que es un historiador? Pues, ¿no?, contar la historia, ¿no? Claro. Entonces en sus relatos él incluye a Jesús, ¿no? Entonces Josefo es un historiador bastante conocido, bastante válido, digamos, para su época, y también sigue siendo válido en todos sus relatos hasta hoy. Entonces que él menciona a Jesús, ¿no?, también corrobora justamente que Jesús verdaderamente sí estuvo en la tierra en el tiempo que la Biblia lo relata, ¿no? Le da realce o valor, ¿no?, a lo que la Biblia dice. Así es.
Entonces, ahí, en sus relatos de Josefo, ahí literalmente él indica en sus análisis históricos, dice Santiago, el hermano de Jesús, que era llamado el Cristo, ¿no? Entonces, este historiador es uno de los más reconocidos en el argot judío hebreo. Por lo tanto, que él mencione a Jesucristo, a Jesús en la época que él vivió, que él registró, es una muestra clarísima, evidente, de que el Señor Jesucristo sí fue real, estuvo con nosotros, ¿no? Hablando Vamos, científica y humanamente, digamos. a ver, vamos a hacer un... Ya. El mío, allá. Muy bien, ahí están los Un chicos de intercambio para que lo producción, puedan sí. escuchar mejor. Están atentos los chicos de Listo, producción. listo. Muy bien. Y bueno, sí, ¿no? Esto más que nada, nosotros obviamente lo entendemos por fe, sabemos que Jesús sí existió, sería loco decir lo contrario, pero esto es justamente evidencia real, científica, digamos así, histórica en este caso, que nos da a entender que los relatos bíblicos pues tienen un sustento también, ¿no? No es solamente, yo creo en la Biblia, pero la Biblia habrá cambiado hace mucho, ¿no? ¿Cuántas personas ha pasado por tantos escritos, ¿no? Pero es importante saber que sí se basa en hechos reales, ¿no? En historia real, que también ha sido comprobada. Así es. Muy bien, vamos al siguiente personaje. Ahí tenemos a Tácito. Tácito, historiador romano, ¿no? ¿Quién fue Tácito? Brian, ahí tienes algunos datos ahí. Bueno, al igual que Josefo, tenemos a Tácito, pero él es historiador romano, ¿no? No es judío, sino romano. Ahora, también cabe mencionar que Josefo no era cristiano, ¿no? O sea que no es que, yo soy seguidor de Jesús, por acá lo pongo para que crean en Jesús. No, Josefo no era cristiano. Y Tácito, pues mucho menos, ¿no? Él era romano. Así que él también menciona a Jesús en sus escritos, ¿no? Claro, o sea, una muestra clara de que incluso personas que no sintonizaban con el cristianismo, digamos, ¿no? Registraron la evidencia de Jesucristo. De Jesús, Ahora, ¿no? esto también nos da a entender que la popularidad de lo que hizo Jesús tiene que haber sido tan grande como para que estos historiadores lo mencionen, ¿no? Es como que yo me pongo a escribir hoy la historia del Perú, ¿no? Y obviamente no voy a mencionar, digamos, por ahí, ¿no? Un Juan Carlos, ¿no? Que de repente para la mayor cantidad de peruanos dirán, ¿y quién fue Juan Carlos? ¿Quién fue Juan Carlos? ¿Quién fue Brian, no? O sea, pero si yo menciono un personaje político, ¿no? Claro, que de esos conocidos, un Mariátegui, ¿no? O no sé, un Alan García en estos tiempos contemporáneos, Cáceres, ¿no? Entonces, la mayoría va a poder identificarlo. O sea, ¿por qué? Porque causó tal popularidad, digamos, en su momento, en su tiempo, ¿no? Entonces, para que Jesús se haya mencionado, justamente causó lo mismo, ¿no? Para que los romanos puedan identificar, porque yo estoy seguro que muchos romanos que leyeron las historias de Tácito o de Josefo, ¿no? Obviamente tenían referencia, ¿no? Y, oye, sí, Jesús, sí, Jesús, ¿verdad? El que murió, claro, ¿no? Allá en Judea y que ahora tiene tantos seguidores, ¿no? Así es. Lo interesante de esta disciplina de la historia, a mí me encanta mucho la historia, es que se tiene que recoger datos 100% reales sobre las cosas que pasaron alrededor de ciertos personajes centrales de cada país, ¿no? Entonces se entiende que este historiador romano, Tácito, hacía registros históricos de emperadores, de senadores, por ahí algunos generales romanos, algunos gobernadores romanos, y dentro de sus análisis históricos mencionó a Jesucristo, ¿no? A Jesús, ¿no? En relación justamente a uno de los emperadores, ¿no? Y lo que había sucedido con Nerón, ¿no? Que mandó a incendiar Roma y fue a causa de los cristianos. O sea, los cristianos causaban tal revolución, ¿no? Después de que Jesús murió. O sea, esto creo que no ha sucedido con ninguno, ¿no? A veces hay muchos políticos que mueren, ¿no? Pueden que lo sigan por un tiempo más, pero prácticamente ahí quedan, ¿no? Pero con Jesús fue totalmente lo contrario. Sus seguidores después de su muerte fueron miles de millones de personas y hasta hoy todavía sigue, ¿no? Y yo creo que ningún personaje en la historia ha podido lograr lo que Jesús ha logrado. Así es. Hay una citación literal de este historiador que dice: Cristo, que en el reinado de Tiberio había sido ejecutado por el procurador Poncio Pilato, ¿no? Entonces el historiador lo menciona, ¿no? Vamos al siguiente historiador. Bueno, en realidad no es un historiador, pero sí fue una persona
que tenía mucha autoridad administrativa dentro del Imperio Romano, ¿no? Plinio, ¿no? Ahí tenemos a Plinio, ¿no? Él describe las prácticas de los cristianos, mencionando que tenían la costumbre, dice, de reunirse en un día fijo antes del amanecer, ¿no? Y adoraban, ¿no? Así, A Jesús como Señor. Y obviamente ese día era pues el día domingo, seguramente que guardaban ya los cristianos claro. desde muy temprano, ¿no? Plinio registra, Plinio era como una especie, si no me equivoco, era como una especie de, digamos acá en el Perú como un Ricardo Palma, ¿no? O como un Garcilaso en la Vega, ¿no? Un poeta, un poeta. Que relataban historias, pero también introducían anécdotas, ¿no? Entonces a él le llamaba mucho la atención de cómo es que los cristianos se reunían y adoraban a un Cristo, ¿no? A un Cristo que decía haber muerto y haber resucitado, ¿no? Así es, ¿no? Que es justamente lo anecdótico, ¿no? Y lo que hasta hoy continúa, pues, ¿no? Porque hay muchas personas que pueden, yo creo que casi nadie en el mundo hoy debate si Jesús verdaderamente fue real o no, ¿no? Algunos lo que debaten es si verdaderamente fue Dios o no. Ya alrededor de eso se han tejido diferentes historias, ¿no? Por ejemplo, como en su momento fue el Código Da Vinci, no sé si te acuerdas tú, Claro, Juan claro, Carlos, que fue bastante polémico, ¿no? toda una fiebre Y de algunos eso, ¿no? sí lo tomaron en serio, lo creyeron, y tuvo inclusive su continuación, me parece que es la obra Ángeles y Demonios, ¿no? Que nos habla que Jesús tiene, ¿no?, herederos hasta hoy, ¿no? En Francia. Hasta ahora, ¿no? Imagínate. No, entonces algunos, pero muy pocos digamos, anulan que Jesús existió, sí, pero ahora vamos a la otra parte, ¿no? Pero acá encontramos justamente esta evidencia de estos historiadores también que lo mencionan, ¿no? Lo tienen como referencia, y algo también que tienen como referencia es la admiración a la cantidad de seguidores, ¿no? A los cultos y demás, ¿no? Que vino tras la muerte de Jesús, ¿no? Claro, o sea, era evidente que algo estaba pasando en la gente Claro. que conocía de Jesús, ¿no? Porque locos pueden ser unos pocos, pero ya tantos. Claro, cuando ya había más y más gente, entonces algo raro está pasando, entonces lo ponían, lo registraban, Lo ¿no? registraba. Así es. Y bueno, pues precisamente un poquito para ir un poquito más allá de la historia, vamos a viendo algunas tradiciones algunos datos tradicionales que dan mención de la existencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo primero ahí que vemos es Clásico, ¿no? la Los credos. recitación de los credos primitivos, ¿no? Los credos primitivos, ¿no? En los concilios y los diferentes credos que se fueron luego ir formando, ¿no? Se fueron formando en estos concilios, siempre relatan a Jesús, ¿no? Que Así padeció bajo Poncio Pilato, es algo que, ¿no? Que queda ahí marcado, que está ahí bien registrado, y ¿no? que resucitó al tercer día, y bueno, previamente también dice que nació, ¿no? De la Virgen María, ¿no? En este caso dando a entender la virginidad de María, ¿no? En la concepción de Jesús, ¿no? Ya luego los católicos generan otra teología que no vamos a entrar ahorita, ¿no? Pero mencionan estos datos puntuales los credos, ¿no? Acerca de Jesús, y que hoy está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Y son datos que se repiten, ¿no? Para entender un poquito qué era un credo, vamos a profundizar que el credo era básicamente un pronunciamiento, una declaratoria, ¿no? Que tenía su estructura gramatical, tenía su estructura de contenido, y en cada oportunidad que se prestaba, o en una reunión o un culto, se recitaba como si fuera un himno, como si fuera un canto, ¿no? Claro, es un resumen de nuestras creencias, Así digamos es. así, ¿no? Pero lo interesante era que cómo lo practicaban, era que todo el mundo lo recitaba al mismo tiempo, al unísono, así como nos levantamos a leer la Biblia de vez en cuando al mismo tiempo, así. Creo en el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces todo ese credo lo recitaban, la iglesia lo recitaba. Claro, porque esto es nuestra fe prácticamente en un escrito, ¿no? Simple y sencillo, porque el credo no es tan extenso, pero puntualmente te dice lo que nosotros creemos, Así es. ¿no? Como cristianos, ¿no? De manera general, y los credos se mantienen hasta hoy, ¿no? Es parte de la tradición, y estos credos, ¿no? Que se han ido preservando, ¿no? Porque mira, hace mucho hubiera caducado, ¿no? Son miles de años, ¿no? Pero se han ido preservando, justamente siguen conteniendo, ¿no? La declaración de fe básica de todo cristiano, de todo creyente, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, para que mucha gente lo confiese, lo lea, lo recite, Y lo repita y pase de generación en generación, eso no es casualidad, ¿no? No es casualidad. No, eso es real, ¿no? Vamos a la siguiente, que viene a ser
la Eucaristía o la Santa Cena del Señor, que hasta el día de hoy Es algo que se sigue practicando, en ¿no? todas las iglesias. Y se practica justamente en memoria de que Jesús murió por nosotros y en esperanza y fe de que vendrá por segunda vez, ¿no? Así es. Ese es justamente el tenor, digamos así, o la base de lo que es la cena del Señor o Eucaristía, también se le conoce, Así ¿no? es. Es el hecho justamente de saber, de pensar que Jesús vendrá por segunda vez, pero que Él murió por nuestros pecados. Él estuvo en esta tierra, se hizo hombre. Y lo interesante es cómo es el mismo Señor Jesucristo que lo instituye, lo institucionaliza en la iglesia, ¿no? Hagan esto en memoria de mí, ¿no? Todas las veces que lo repite. Todas las veces que puedan, ¿no? O sea, parte de una, digamos que de algo tan sencillo como una cena con tus amigos, ¿no? Y ahí empieza a explicar a sus discípulos de qué se trata y de pronto hasta el día de hoy lo hacemos nosotros, ¿no? Como extendiendo esa cena, como si el Señor Jesucristo aún siguiera en esa cena y nosotros estuviéramos al lado de él ahora, ¿no? Claro, sí, esto ¿No? se hace verdaderamente real y es que entendiendo que Jesús, sí, físicamente, como ser humano estuvo aquí en la tierra, entonces ahí nos quedan tres caminos que elegir. Uno, era un estafador, ¿no? Sí, Y él ya. sabía que nos estaba mintiendo y lo hacía a propósito, ¿no? Dos, era un loco, ¿no? También, Que ¿no? simplemente creía ser hijo de Dios, pero no lo era. O tres, O sí estaba diciendo la verdaderamente, verdad, ¿no? claro, sí. Él era el hijo de Dios, ¿no? Y se atribuía todas estas cosas que verdaderamente solamente el hijo de Dios puede hacer, como por ejemplo el perdón de pecados, ¿no? El perdón de ¿No? pecados. Y los religiosos de ese tiempo se rompían la cabeza y decían, pero tú cómo vas a perdonar pecados, solamente lo puede hacer Dios. Y él se atribuía, ¿no? Ese papel de Dios. ¿Por qué? Porque era verdad. Entonces ahí quedan tres caminos, tú puedes creer el que tú quieras, ¿no? Jesús es un estafador, es un loco o es verdaderamente, O realmente real, era Dios. pero una de las tres cosas tienes que creer. ¿no? Claro. Y obviamente nosotros los cristianos hemos y creemos, estamos convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios, no solamente por las pruebas que puedan existir, ¿no? Sino porque ha sido real en nuestra vida, ¿no? Y lo podemos entender. Así es, así es. Vamos con la siguiente tradición, que es la resurrección, el testimonio de los apóstoles, ¿no? Cómo es que el hecho de la resurrección de Cristo ha ido también pasando de generación en generación, ¿no? O sea, el cristianismo, lo dijo el apóstol Pablo, también lo dijo, si no me equivoco, el apóstol Pedro, se centra en la resurrección de Cristo. Si no hubo resurrección, Vana es nuestra fe. ¿no? Estamos creyendo mentiras. Así es, ¿no? Y acá es importante también saber que no fue solo una persona la que vio a Jesús vivo, ¿no? Fueron varios, ¿no? Los 12 para empezar, ¿no? Para empezar, bueno, los 11 porque ya no había Judas. Para empezar, María, ¿no? María, ¿no? No, pero claro, para empezar María, ¿no? Para empezar la otra María. La otra María, ¿no? Y Después los apóstoles, los 11, ¿no? Así No sabemos, de repente Matías también estaba por ahí, ya todavía no lo contaban, pero ya, también, Así es. ¿no? Pero los 11, ahora, habría que ponerse de acuerdo 11 personas y decir, oye, vamos a mentirle a todo el mundo que Jesús resucitó, ¿no? Claro, Pero o sea, siempre hay uno como Tomás, ¿no? Que dice, oye, pero no, si yo no lo veo, yo no voy a creer, yo no voy a participar con ustedes esa claro, mentira, ¿no? Claro, siempre Y hay Jesús- un Tomás en todos lados, Y ¿no? claro, o sea, sería muy, muy difícil que 11 personas y las demás también se pongan de acuerdo para decir, vamos a mentirles a todos que Jesús resucitó, porque nos conviene, ¿no? No, suponiendo que ellos 11 se hubieran puesto de acuerdo, ¿no? ¿Cómo podrían sustentar lo real? O sea, algo tan porque el Señor Jesucristo no solamente después de ellos se apareció a otros discípulos Claro. por el camino. O cómo podrían sostener tantas conversiones de personas, ¿no? Después Claro. de que Jesús se fue y el Espíritu Santo vino. ¿Cómo se podría sostener eso, no? Solamente con el testimonio de 11 personas que dicen que Jesús resucitó. Entonces, acá tiene que haber algo más, ¿no? Entonces, y eso es algo que la ciencia se rompe la cabeza porque no va a poder responder. Así Esto es. es obra del Espíritu Santo, ¿no? Pero también parte del hecho de que Jesús verdaderamente era Dios, vino a la tierra, ¿no? Hizo su obra, impactó en esas personas y estas personas continuaron, ¿no? El ministerio que Jesús había iniciado. Claro, recordemos que el Señor Jesucristo, después que resucitó, estuvo 40 días acá en la tierra. 40 días. Y apareció a diferentes personas. Y aproximadamente, si no me equivoco, si no recuerdo, en el Evangelio de Lucas se menciona que aproximadamente fueron
a unas 400 personas que se le apareció. Creo que el apóstol Pablo lo menciona. Menciona varios grupos de personas que se aparecieron, Sí. no tengo los números exactos, pero sí, en los evangelios está registrado, se apareció a tal y luego se apareció a tal, ¿no? Y, habla, y luego se aparecieron a otras muchas personas más, ¿no? Así es, así Y sí es. lo menciona la Biblia. Entonces, ahí se basa la fe de lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, no es solamente creer a lo loco, decir, ah, sí, yo vengo y me dijeron que Jesús es real y yo tengo que creer y siento algo en mi pecho y ya está, ¿no? No, es más que eso, ¿no? Hay más Así que eso. es. Así es. Y cómo el Sanedrín, en ese momento, el Sanedrín judío, evitó a toda costa este argumento, ¿no? Se inventaron los cuentos de que el cuerpo de Jesús fue raptado, de que vinieron los apóstoles en una noche y se llevaron al cuerpo de Jesús. Claro, como si fuera fácil tumbarse a los soldados romanos que estaban ahí guardando en la puerta, ¿no? O sea, han tenido que tumbarse a los centuriones y encima mover tremenda piedra de la tumba, ¿no? O sea, Y sostener una mentira por mucho tiempo. y sostener la mentira por mucho Que tiempo. eso ya es básicamente imposible, ¿no? Así es, así es. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos viendo que hay más argumentos para entender la existencia, la realidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él, esperemos que con todo este repaso que hemos hecho, miren, ni siquiera hemos ido a la Biblia, solamente hemos tocado datos extra bíblicos, ¿no? Extra bíblico. Extra bíblicos. Ahora vamos a ir con las objeciones, ¿no? Vamos a rebatir objeciones. ¿Qué pasa con las objeciones cuando alguien nos dice, vamos con esta clásica, ¿no? La primera, Jesús es un personaje mítico como Hércules o Mitra, el cristianismo es solo un mito de Cristo, ¿no? Tratan de decirnos que Jesús es un mito, algo que no existió, algo que no es real, ¿no? ¿Qué podemos decir ante eso, no? Bueno, lo hemos venido diciendo, ¿no? Hay muchas, y está también la evidencia que hemos visto, ¿no? Hay evidencia arqueológica, ¿no? Histórica, ¿no? Que menciona a Jesús como un personaje real, ¿no? Entonces yo creo que es básicamente imposible que un historiador serio hoy, ¿no? Se pare a decir, ¿sabes qué? No, Jesús no existió, ¿no? Yo creo que nadie lo haría, por eso no lo hacen, pues, ¿no? Porque Claro. obviamente hay mucha data de que Jesús fue real. Y te diré que hay personajes históricos que con menos evidencia son dados por hecho de que existieron, ¿no? Y Jesús tiene demasiada evidencia, ¿no? De que existió más allá de la Biblia, ¿no? Porque estamos hablando de la Biblia, es uno de los libros principales, ¿no? Que datan la existencia de Jesús. Y hay muchos registros reales, digamos así, o originales, que luego han sido transcritos, obviamente, que nos hablan de Jesús, ¿no? Entonces, esto es algo innegable, ¿no? Por eso es fácilmente, la historia no lo niega, ¿no? La historia va por otra objeción, así que esta primera objeción se cae rápidamente. Así es, ¿no? Eh, bueno, hemos visto los historiadores como Tácito, Josefo, o sea, que ellos Creyentes, cristianos. no escribían fábulas, ¿ah? Claro. No eran Esopo, ¿no? Claro, no era como yo voy a escribir esto y me la juego, ¿no? No. Si escribían algo era porque verdaderamente era real, ¿no? En su tiempo. Entonces, con esto estamos destruyendo el mito de que Jesús es un personaje ficticio, mítico, ¿no? Y todo lo demás. Claro. Vamos con la siguiente, a ver, la siguiente objeción. Dice, solo la Biblia habla de Jesús. Si no hay más pruebas, no es creíble, ¿no? Bueno, y ya hemos visto que no solamente la Biblia, ¿no? Hay muchas otras evidencias que también hablan o dan referencia a Jesús. Así que, y seguramente hay más, ¿no? Nosotros solamente hemos cogido algunas pequeñas muestras, Juan Carlos, porque hay mucho más evidencia que sí habla de un Jesús, ¿no? Así es, ¿no? Entonces ya tenemos dos objeciones para rebatir. Si es que alguien le dice, no, que solamente en la Biblia nomás encuentras a Jesús. No, un momentito. También había un historiador judío llamado Josefo. También había un historiador romano llamado Tácito. Entonces tenemos más argumentos a favor de la evidencia, ¿no? que el Señor Jesucristo iba dejando, ¿no? Y hay algo que se llama, para los historiadores, algo que se llama la crítica textual. Ellos analizan la cantidad de escritos originales, ¿no? Y la cantidad de años que pasaron para su transcripción y la cantidad de años que se fueron estos cambiando de repente con el tiempo, ¿no? Así es. Y la Biblia tiene mucha de esta evidencia y los años son bastante cortos.
¿no? Desde las copias que se encontraron hasta supuestamente los años en que fueron escritos. Y como ya lo he mencionado, hay otros, ¿no?, libros históricos que tienen mucho más brecha y son dados por hecho, ¿no? Así es. Entonces, esto obviamente pues rebate todo argumento, ¿no?, de que solamente la Biblia. Pues la Biblia es real, ¿no? Lo que la Biblia habla es real porque es un libro histórico que verdaderamente fue transcrito, ¿no? Y fue pasando de generación en generación y hoy lo tenemos hasta nuestro tiempo. Así es, así. Vamos con la tercera objeción. Si fue tan importante, ¿por qué no hay más registros de él como un censo, un registro de nacimiento? A ver, ¿qué...? Bueno, eso también es importante saber, ¿no? Alguno, por ejemplo, podría preguntar, ¿por qué no encontraron el arca de Noé, no? O ¿por qué no se encuentra el arca del pacto, ¿no?, del Señor, Claro. ¿no? Entonces, hay muchas evidencias y muchas cosas que quisiéramos nosotros encontrar y decir, oye, sí, ¿no? Mira, esto sucedió, mira, ahí está, ¿no? Pero, o inclusive alguno de repente dirá, ¿y por qué no encontramos la cruz donde murió Jesús, no? ¿No? Entonces, Que hermano, por- fueron que- millones de personas que murieron en una cruz, ¿no? Claro. Pero la historia solo recuerda a uno, ¿no? A Jesús, pero fueron muchas personas, ¿no? Entonces, Jesús, ¿no?, para los estándares humanos, digamos así, de su tiempo, fue una persona de pueblo, como quien dice, ¿no? No llegó a tener un nombre de realeza, digamos así, ¿no? Para nosotros es el rey, ¿no? Pero para las personas de su época, de su tiempo, no tenía ni siquiera pues linaje, ¿no?, de rey, no iba a poder llegar a nada, ¿no? Y justamente es allí donde viene justamente el contraste que nosotros podemos encontrar. Algunos vienen a Jesús queriendo, ¿no?, fama, riqueza, poder, pero Claro. Jesús ofrece algo totalmente distinto, porque es un reino totalmente diferente, ¿no? Y es por eso que no vas a encontrar y no se va a encontrar registros ni censos, ¿no?, que hablen de un Jesús, porque normalmente estos registros siempre van a las personas, digamos, que tenían cierta importancia, cierta A relevancia, los que ¿no? tenían cargos, digamos, Cargos, ¿no? A ¿no? los Realezas, reyes, ¿no? O de repente gobernadores. allegados, familiares. Nuestro Señor Jesucristo era un hombre de pueblo, ¿no? Un hombre de pueblo, un hombre que no era conocido, pero sí se escuchaba, la gente testificaba de los hechos que ellos hacían, ¿no? De los hechos, y creo que lo que más habla de Jesús es sus seguidores, ¿no? Los Claro. seguidores son los que hacen que su nombre cobre relevancia, ¿no? Porque si tú te das cuenta en los escritos mismos, Jesús cuando sanaba decía, no le digas a nadie, ¿no? Así No le es. digas a nadie, pero esa persona iba Y se lo y contaba. contaba, ¿no? Así es. Entonces, los seguidores, ¿no?, porque Jesús sabía esto, ¿no? Jesús sabía esto, ¿no? Y decía, yo sé que esos seguidores van a hacer que justamente, ¿no?, mi palabra permanezca, ¿no? Y vaya más allá, ¿no? Entonces, imagínate si Jesús le hubiera dicho, cuenten a todos, ¿no? Cuenten, ¿no? Hubiera sido una locura total. Hubiera ¿no? sido una locura total, como fue el día que lo recibieron en Jerusalén, ¿no? Ya ahí ya se estaba como que alborotando la cosa, ¿no? Entonces Jesús ya sabía que estaba próximo a irse, ¿no? Así es, así es. ¿Tenemos alguna más, creo? Sí. A ver. No, ya no hay. 3 objeciones Ahí, nada ok, más. muy bien. Entonces, vamos a ahora sí. Ahora sí a la Biblia. Sí, ahora sí vamos a la Biblia, ¿no? Ahora sí a la Biblia, ya. Cuando nos quedan pocos minutos, hermanos. Sí, sí, vamos a ver las profecías mesiánicas. Coméntanos un poco, Brian, ¿qué son las profecías mesiánicas? Bueno, las profecías mesiánicas son, como lo dice su nombre, profecías, que están escritas en el Antiguo Testamento o fueron dadas por profetas, ¿no? O algunos personajes también como David, por ejemplo, en el Salmo se escribe acerca de Jesús, ¿no? Ellos predijeron con mucho tiempo, con mucha anticipación, con muchos años, ¿no?, digamos, de anticipación, lo que el Mesías iba a hacer, ¿no? Así, ¿no? Textualmente lo que el Mesías iba a hacer o lo que el Mesías, o lo que iba a suceder con el Mesías también, ¿no? Claro. Entonces ellos lo predijeron con muchos años de anticipación. Hoy en nuestros tiempos también salen por ahí algunos que quieren profetizar, ¿no?, acerca del final de los tiempos y demás, ¿no? Pues las profecías que vamos a hablar ahora están escritas en la Biblia, ¿no? No fueron dadas en un rincón y una persona X, ¿no? Sino fueron dadas por personas a las que el Señor puso su Espíritu Santo, ¿no?, y les dio sabiduría y entendimiento para poder, ¿no?, predecir lo que iba a suceder con el Mesías. Ahora, algo interesante es que estos profetas que hablaban de Jesús no vivieron al mismo tiempo, ¿no? No vivieron al mismo tiempo, vivieron en tiempos totalmente distintos, años separados. Es más, ni siquiera pudieron cruzar en el mismo lugar geográfico, ¿no? Vivieron en ciudades distintas algunos también. Así es. O sea, eran personajes que vivieron en diferentes épocas, en diferentes lugares, y sin embargo
profetizaban del mismo Cristo. Profetizaron del mismo Cristo, ¿no? Y creo que en la Biblia se registran algo de más de 300 profecías. Mesiánicas. Mesiánicas, solamente mesiánicas, solamente hablando de ¿no? Jesús. Así es. A ver, cuéntanos un poquito qué tenemos aquí en pantalla. Por ejemplo, acá tenemos la profecía de Miqueas, ¿no? El Mesías nacería en Belén de Judea, Miqueas 5:2, ¿cierto? Sí, 5:2. Miqueas 5:2, ¿no? Entonces, esto es algo que Jesús no podría haber controlado, ¿no? Si Jesús quería ser un estafador, digamos así, no, yo voy a decir que fui el Cristo, entonces tendría que comprobar él que nació en Belén de Judea, ¿no? Y es algo que la Biblia relata, ¿no? Pero es algo que él no podía manejar porque él en ese momento era un bebé, ¿no? Y es Claro, entonces, y aparte que el registro del nacimiento de los judíos se ponía en una genealogía familiar, que era un documento pues que, o sea, ¿cómo podrías tú, no, meter tu nombre ahí no, si no naciste en Belén de Judea. no, o inventarte uno por ahí, ¿no? Ahora, recordemos también que Poncio Pilato manda a matar muchos niños, ¿no? Si es que no a No, todos. Herodes. Herodes. Herodes manda a matar muchos niños, si es que no a todos. Entonces, y probablemente el único sobreviviente es el único que podía decir que nació en Belén de Judea en ese tiempo, ¿no? Claro, imagínate, ¿no? Entonces hay más argumentos a favor o en contra, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? Isaías. Tenemos a Isaías, el Mesías sería concebido por una virgen, ¿no? Y eso justamente se relata también en los evangelios, ¿no? Que María era virgen cuando concibió a Jesús, ¿no? Porque lo concibió por el Espíritu Santo. Así es, ¿no? Isaías menciona en Isaías 7:14 y eso se cumplió a través, bueno, hay varios relatos, ¿no? Como el ángel se le aparece a María y toda la historia de María, ¿no? Claro, esta es otra de las cosas que Jesús no podría haber controlado, ¿no? Claro. Porque no dependen de él, ¿no? Humanamente, estamos hablando humanamente, ¿no? No dependían de él, ¿no? Jeremías. El Mesías nacería de la línea de David. Es otra, ¿no? Entonces, tenemos no solamente que en Belén, no solamente que por una virgen, sino que también tenía que ser del linaje de David. Y la Biblia nos relata también en los evangelios la genealogía, ¿no? Cómo va llegando hasta José, ¿no? Y por medio de José es que Jesús no es del linaje de David. No por medio de María, sino por medio de José. De José, ¿no? Ahora, interesante era que, por ejemplo, mira, algunos datos que están saliendo acá, ¿no? Miqueas y Isaías aproximadamente eran del mismo, casi contemporáneos, ¿no? Pero Jeremías estuvo Casi unos 100 años después. Casi unos 100 años después que Isaías, ¿no? Ahora, otra cosa interesante es que, por ejemplo, esta profecía, quien lo nota o quien lo hace notar es Mateo, ¿no? Porque cuando el Señor Jesucristo llegó, mucha gente ni se acordaba de las profecías, ni entendían cómo es que apareció la estrella de Belén, cómo es que nació de María. Después, cuando pasó mucho tiempo, seguramente ellos dijeron, mira, pero es descendiente de David. Y se iban a las profecías, sí, acá lo dice, ¿no? Entonces Mateo lo que hace cuando escribe el Evangelio de Mateo, en el primer capítulo, nomás en una, nos relata la genealogía. Hace varias referencias, Mateo. Mateo es el que más referencias hace a las profecías, a las profecías cumplidas por Jesús. Y en el primer capítulo te mete unas 5 o 6, creo, algo así, ¿no? Así es, y en los primeros capítulos es donde va tirando bastantes de estos datos, ¿no? Y justamente, como lo dices tú, ¿no? De profetas que no vivieron en la misma época, épocas distintas, ¿no? Y seguramente algo que notaron los discípulos después, ¿no? Estudiando, claro, viendo los escritos, revisando, ¿no? ¿no? Revisándose, oye, mira, ¿no? Claro. Cómo se fue cumpliendo todo esto, ¿no? Entonces el mundo tiene que saber, ¿no? Que este hombre cumplió las profecías, ¿no? Que justamente estaban escritas acerca de él. Así es. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice Oseas, 750 años antes de Cristo. Tenemos, el Mesías sería llamado de Egipto, ¿no? De Egipto, donde ¿no? huyó, ¿no? Porque ya lo decíamos, ¿no? Herodes mandó matar a los niños, huyeron a Egipto y tenía que regresar en algún momento. Y también creo que no está acá, que él tenía que crecer en Galilea, ¿no? Porque iba a ser llamado, ¿no? Galileo, ¿no? Galileo, claro. Entonces, y él nació en Belén, ¿no? Pero es nombrado Galileo, ¿por qué? Porque cuando regresa de Egipto, ¿no? Justamente se van a Nazaret, ¿no? A Galilea, ¿no? A Galilea, así es. Queda como decir, nace, ponte en Arequipa, pero vivió, no sé, pues en Chiclayo, en Trujillo, por ahí, ¿no? Algo así, ¿no? Zacarías, mira, 520 años antes de Cristo, ¿no? Él profetizó.
El Mesías entraría triunfalmente en Jerusalén montando sobre un asno. De repente tú dirías, bueno, eso sí es lo más fácil de cumplir, donde está la profecía, voy, llamo un asno, ¿no? Y bueno, entro, ¿no? Pero lo que sí no es tan fácil de cumplir es que las personas iban a decir Hosana, ¿no? Iban a comenzar, ¿no? Claro, A hacer justamente, como quien dice, fiesta, algarabía, de que Jesús estaba entrando, ¿no? Y eso también está profetizado, ¿no? así Entonces, es. lo más fácil era, claro, coger un asno y entrar, ¿no? Pero todo lo demás, ¿cómo lo haces? ¿No? ¿Cómo convences a muchas personas? Oye, yo voy a entrar en un burrito y ustedes me alaban. Así es. Y esa es la profecía que más impacta sobre la obra redentora del Señor Jesucristo, la profecía de Isaías sobre el sufrimiento. El Mesías sería un siervo sufriente, ¿no? Despreciado, herido por Así nuestras es, rebeliones, nuestras ¿no? rebeliones, ¿no? Eso es impactante este versículo, a mí me encanta mucho, ¿no? Él llevó todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras rebeliones y demás, ¿no? Entonces, si alguien quería ganarse nombre, pues habría que sufrir como sufrió Jesús en la cruz, ¿no? Y yo creo que muy pocos hubieran estado dispuestos a arriesgar, ¿no? Claro, no, o sea, imagínate, vayamos a los primeros argumentos sobre pensar que Jesús era un loco o era un estafador, Estafador. ¿no? Un estafador difícilmente se arriesgaría a sufrir todo lo que sufrió el Señor Jesucristo, ¿no? Para creerse el Mesías, ¿no? No, no tendría sentido. Un ¿No? loco como que tú dirías, sí, puede ser, ¿no? Puede ser Pero un loco, ¿no? Pero entonces ya vamos con dos ya. ya vamos con Ya dos, o vamos era con dos. loco o era verdad. Ahora verdad, ¿no? No, pero a las justas muere un justo por un justo, algo así creo que dice la Biblia, Claro. ¿no? Pero Cristo, ¿no? Murió por nosotros aún siendo pecadores. O Vamos siendo sea, es decir, pecadores. yo podría dar mi vida porque digo, bueno, ¿sabes qué? Mira, Juan Carlos fue una persona que yo lo vi, que vivió justamente, me da pena que lo juzguen injustamente, yo puedo dar mi vida por él, ¿no? A la justa dice, si es que alguno osa morir por un justo, ¿no? Claro. Pero Cristo murió por nosotros siendo pecadores. ¿No? Siendo Entonces, pecadores. ¿qué estafador podría ponerse en ese lugar, No ¿no? hay forma, no hay forma. Y vamos a un, creo que hay una página más, hay una diapositiva, ahí está. El Mesías sería traicionado por 30 piezas de plata. Y esto Y- es algo que tampoco Jesús podía controlar, ¿no? Porque él no estuvo en el negocio de Judas con con los fariseos, con ahí, los ¿no? fariseos, ¿no? Porque obviamente Judas lo hizo a escondidas, ¿no? Entonces Jesús tampoco podía controlar y saber cuántas piezas iban a hacer, ¿no? Y yo creo que estos hombres, mientras hicieron la transacción, mira cómo es el Señor, ¿no? Estos fariseos, mientras hicieron la transacción, Ni se acordaban. ni siquiera se percataron de lo que estaban haciendo, porque ellos habían estudiado la ley y habían estudiado seguramente las profecías, ¿no? Claro. Hay salmos, Salmo 22, ¿no? Ya, el Mesías sería crucificado y se echarían suertes sobre su ropa. Otra cosa también que Jesús tampoco podía controlar, estaba en la cruz, ni modo que llame a dos, oye, usted pelense por mi ropa, ¿no? ¿No? Ahí Ahí está, ¿no? repártanse, ¿no? Repártanse ustedes para que se cumpla la profecía. Pues mira, ya hice lo más difícil que es que me crucifiquen, ¿no? ¿No? Ya, Imagínate. entonces ahí podríamos desbaratarla de loco, pues, ¿no? Sí, de todas maneras, ¿no? Ya no encontramos más caminos, Porque ya. para llamar a personas que se peleen por mi ropa tengo que estar lúcido, ¿no? Entonces, Claro. Ya no tenemos más argumentos, ya. claro, ¿No? entonces, y bueno, se cumplió, ¿no? Los soldados se pelearon por la ropa de Jesús, ¿no? Y tenemos otra de Isaías allí, el Mesías Isaías. sería sepultado con los ricos, ¿no? Y tenemos ahí pues José de Arimatea, ¿no? Que pidió el cuerpo de Jesús. También estaba allí Nicodemo, ¿no? Nos dice la Biblia. Y ellos llevaron el cuerpo, ¿no? Y pues lo pusieron en un lugar, justamente, José de Arimatea era una persona adinerada, ¿no? Era una persona muy reconocida, Muy reconocido, ¿no? en las tradiciones Pues judías. otra cosa que Jesús tampoco podría haber orquestado con tiempo, ¿no? Claro, inclusive, o sea, lo pusieron en una tumba especial, porque precisamente, pues, Claro, porque no todas las tumbas tenían una piedra que poner encima, ¿no? claro, Esa tumba era como quien dice, si queremos llamarlo en términos de hoy, era ficha, ¿no? ¿No? claro, Esa era muy cara, pues, ¿no? Porque tenías que tener soldados, inclusive ahí cuidando, ¿no? Y que puedan remover esa piedra, ¿no? Entonces, eso no era muy sencillo, ¿no? La mayoría iba, pues, a los cementerios públicos, como ahora, ¿no? Y claro. más Jesús, que era un hombre de pueblo, ¿no? Así es. Y hay El otro Salmo salmo, también que habla de David, ¿no? Dice que el Mesías no verá corrupción, ¿no? Y de hecho, pues, ¿no? Jesús muere, pero resucita al tercer día, ¿no? No quedó allí, sino claro, que ya lo hemos conversado también. Jesús resucitó y para eso no tenemos que tener muchas pruebas, sino simplemente la cantidad de seguidores que hasta hoy, ¿no? Siguen todavía creyendo en un Jesús que resucitó. Porque si no creemos que Jesús resucitó,
vana es nuestra fe, ¿no? Así es, así es. Y acá solamente hemos puesto unos cuantos nomás, porque realmente podríamos pasar, no sé, pues todo un mes, ¿no? Estudiando Repasando cada uno, ¿no? Y haciendo todas las las referencias. profecías mesiánicas, ¿no? Cómo nuestro Señor Jesucristo eh, cumple con cada uno de los puntos que la Biblia iba proyectando en el Mesías, ¿no? En el Cristo, ¿no? Entonces, nada, pues, Brian, ¿cuál sería tu conclusión, ¿no? Sobre Jesucristo, ¿no? Bueno, creo que la conclusión de todos, ¿no? De hecho, hay una base histórica, una base real, digamos así, que nos da a entender que existió un Jesús, ¿no? En un tiempo dado, ¿no? Tal como la Biblia lo relata, pero la fe pone lo siguiente, ¿no? ¿Por qué creo en este Jesús, ¿no? Así es. ¿Por qué creo que este Jesús verdaderamente es Dios o es el Hijo de Dios, ¿no? Y eso es algo que solamente nosotros tenemos que, como quien dice, comprobarlo por nosotros mismos, ¿no? Porque por más que yo te cuente la experiencia que tuve con Jesús y te quiera transmitir todas las emociones, ¿no? O pensamientos que tengo acerca de Jesús, no lo voy a poder hacer, ¿no? Porque es una relación personal, Jesús conmigo, y cada persona que cree en Jesús tiene algo que decir acerca de él, no puede quedarse callado, ¿no? Pero es importante también reconocer y entender que existe esta muestra, ¿no? Que por allí nos ayuda también a solamente afianzar más nuestra fe en Jesús, ¿no? Porque en realidad nuestra fe ya está bien puesta. Así es, y precisamente en esta Navidad es oportuno meditar sobre esto, ¿no? Es oportuno meditar sobre esto porque en estas fechas, ya incluso, ya sin descaro, ya las propagandas, ¿no? Comerciales sobre esto que siempre uno critica, ¿no? Uno critica, pero lamentablemente la ola nos lleva, o sea, Navidad es regalos, es gasterío de plata, es materialismo al 100%. Entonces tenemos que reflexionar sobre por qué celebramos la Navidad. Yo siempre voy a luchar hasta el final de mis días explicando a la gente por qué celebramos la Navidad. Claro, que no se pierda el sentido, ¿no? Porque yo creo que en la medida de lo posible, si Dios nos bendice y podemos tener algo en la mesa, amén, ¿no? Gracias al Señor, ¿no? Gracias al Señor. Pero, y si no, no nos desesperemos, ¿no? Porque en realidad la Navidad no va a ser menos si es que en mi casa esa noche no tengo lo que cenar. No va a ser menos, ¿no? Porque lo que va a importar más es cuán agradecidos estamos con el Señor, ¿no? Eso es lo más importante. Y si en una mesa puede haber de todo, ¿no? Pero no se agradeció en ningún momento a Jesús, ¿no? De manera verdadera, porque yo sé que algunos se sentarán, orarán, ¿no? Pero no solamente es eso, ¿no? Sino es verdaderamente reflexionar y pensar en que estamos agradeciéndole a un Jesús que está vivo, un Jesús que vino a dar nuestra vida por nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el verdadero sentido, ¿no? Y podemos nosotros de repente desde aquí durante este mes, Juan Carlos, ir, ¿no? Dándolo a entender también a las personas, a la iglesia, ¿no? A los creyentes, no creyentes seguramente que nos puedan escuchar, ¿no? Que tomemos un tiempo para verdaderamente agradecer a Jesús por lo que hizo en nuestra vida. Así es. Hermanos, gracias por acompañarnos. Este día ha sido un día muy especial, en todo sentido, ¿eh? El reencuentro con nuestro hermano Brian aquí en el podcast, que estamos seguros que vamos a seguir contando con tu presencia de todas maneras. Por fe, por fe. Por fe. Y bueno, y al mismo tiempo empezamos esta temática para este mes. Ojo que esta temática no se queda aquí, se extiende los días jueves en los estudios bíblicos acá en la iglesia. Si usted, hermano, quiere profundizar un poquito más sobre la temática, venga los días jueves, que también vamos a tocar lo mismo, y vamos a profundizar tal vez con algunas dinámicas el estudio de una manera muy especial, ¿no? Okay, va a poder usted también participar, ¿no? Así es. De lo que es justamente este estudio. Así que sí, los invitamos a que vengan los jueves, ¿no? ¿Qué más que estudiar la palabra de Dios, ¿no? De manera sistemática como se está haciendo. Así es, y bueno, hermanos, también el día de hoy, de manera no planeada, empezamos con nuestros público en vivo, ¿ah? Ah, público en vivo. Tenemos claro. público en vivo hoy día, sí. Han venido a visitarnos a ver el programa en vivo. Nuestra hermana Marlina ahí presente, bendiciones hermana. Saludos para la hermana Marlina que nos acompaña en esta noche. Y si usted quiere venir también a mirar el programa en vivo, pues venga, no hay problema también, puede participar así como nuestra hermana.
Y nada, hermanos, los esperamos el próximo lunes en un nuevo episodio de su podcast y el jueves también en el Estudio Bíblico. Listo, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiciones, hasta luego.